Hay una dimensión más allá de lo que conoce el hombre, tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Es el término medio entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y se encuentra entre el abismo de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento. Acabas de entrar a Octubre de Misterio. Esta es la noche más enigmática del año, la noche en la que salen los muertos vivientes, vampiros, fantasmas, ghouls y momias de sus pútridas moradas para asustar a las desdichadas almas que se los crucen en el camino. Es la noche que le da un tinte distinto al mes de octubre y le da la posibilidad a grandes y chicos de salirse de sus rutinas para pensar en algo distinto, en jugar a ser personajes de fantasía, a reunirse con sus familias y amigos para cumplir un sinfín de tradiciones que tienen algo en común, y es que reúnen a muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Halloween es sin duda alguna una de las celebraciones más importantes e icónicas, también hablando de trascendentales del año. Grandes y chicos la esperan con ansias todos los años pensando en cuál será el disfraz que utilizarán cada año. No importa de dónde seas o cómo celebres el Halloween, al final todos concordamos en algunos elementos que hacen de esta noche algo tan atrayente. Fiestas, disfraces, hogueras, cuentos de terror, casas encantadas y las más famosas bromas. Estas son algunas tradiciones que han perdurado en nuestra sociedad por mucho tiempo. Pero ¿te has preguntado por qué celebramos Halloween? ¿De dónde viene esta tradición y cuáles son sus orígenes? Prepárate, porque el Nostromo se adentrará en los orígenes de esta celebración y echaremos un vistazo a la historia del Halloween. El origen de esta fiesta es más sencillo y familiar de lo que parece, y lo digo porque como buena tradición anglosajona que ha permanecido y que ha permeado al resto del mundo, nunca ha sido ajena al contexto de nuestra sociedad. Es como si en lo más profundo del inconsciente del ser humano occidental este tipo de celebraciones estuviesen arraigadas de alguna forma natural a los que vivimos de esta parte del globo. Para escudriñar el origen del Halloween tenemos que remontarnos en el tiempo y el espacio a la antigua Britania, el territorio que conocemos hoy en día como Reino Unido. La cultura que nace y en la que se forma esta celebración es la celta y en parte también la gaélica. Aunque desconocemos a ciencia cierta el inicio de estas celebraciones, sabemos que esta surge o toma como base una antigua festividad celta pagana de la que también conocemos bastante poco, conocida como el Samhain o Samhain, que en el irlandés antiguo quiere decir el fin del verano. No es de asomarse de que este sea el origen, pues muchas de las tradiciones como la Navidad tienen sus inicios en las antiguas celebraciones de los solsticios, puntos del espacio-tiempo en el que las culturas antiguas de la Tierra creían que el planeta entraba en otro periodo. Y aunque este es el origen de lo que conocemos hoy como el Halloween, podemos reconocer que además de los celtas, los britanos también celebraban otra festividad conocida como Calan Gaeaf, que tenía unos tintes similares. Pero en definitiva, Samhain o Samhain era como, por así decirlo, el Año Nuevo Celta, la fiesta de la cosecha en la población. Los celtas creían que esa noche el mundo de los muertos encontraba una delgada línea con el de los vivos, lo cual permitía a los espíritus benévolos y malvados visitar nuestro mundo y hacer lo que bien les pareciese. Los celtas invitaban por medio de ceremonias a sus antepasados difuntos a la celebración mediante la cual les rendían homenaje, y a los espíritus malignos se les expulsaba para que no hiciesen daño durante aquella noche plutónica. La clase sacerdotal del pueblo, que se encargaba de estos ritos, eran llamados druidas, de los cuales hasta el día de hoy poco se conoce de su origen, pero que en la actualidad aún tienen algunos devotos en países del norte de Europa y sobre todo en Galicia, en España. Estos druidas se comunicaban con los antepasados para recibir de ellos una guía. Y hay que decir que también que la fecha original en la que se les celebraba el Samhain no es la actual 31 de octubre de Halloween, no, sino más bien un periodo entre el 5 de noviembre y el 7 de ese mismo mes. Para espantar a los espíritus malos, estos druidas se vestían o disfrazaban con máscaras y trajes con lo que pudiesen ahuyentarlos, y de paso mezclarse con la tónica de la visita de los espíritus al plano de la existencia humana.
Dentro de esta creencia celta, también se habla de que entre la cantidad de espíritus que visitan nuestro mundo durante Samhain, hay uno en particular terriblemente malvado que deambula por los pueblos y las aldeas pidiendo lo que se conoce como el truco o trato, trick or treat en inglés. Los druidas recomendaban que si esto llegaba a suceder, si el espíritu los visitaba, lo mejor era contestarle con un trato, ya que este espíritu podía hacerles un hechizo y podría ser más dañino que incluso la muerte. Como ya habrán adivinado y los que conocen de este tema, 8 siglos después, este espíritu se le denominaría Jack-o'-lantern, y el dulce o travesura quedaría instituido como una tradición clave dentro de toda esta celebración. Otra tradición originaria, tal vez no de los celtas, pero sí de la región británica, que se usó durante mucho tiempo y que hoy sigue vigente, fue el uso de nabos tallados para alumbrar el camino de los difuntos durante la noche del Halloween. Esta tradición deriva también de la leyenda de Jack-o'-lantern y busca que las llamas dentro de los cuencos de los nabos puedan asemejar las llamas del infierno. Muchos siglos después, los nabos serían reemplazados por calabazas, y hasta el día de hoy la gente sigue tallando las calabazas. Pregunto yo, aquí en Latinoamérica no es tan común hacer esta tradición, pero en Estados Unidos sí lo es. Pregunto si ustedes, dentro de todas las celebraciones que tienen en sus distintos países, tallan calabazas para Halloween o hacen algo similar. Y esta es la celebración primigenia de lo que hoy conocemos como el Halloween, el Samhain. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en la celebración que conocemos el día de hoy? Cuando los romanos ocuparon los dominios celtas, esta misma celebración fue asimilada por los nuevos ocupantes que llegaron muchísimos siglos después. Además, le venía como anillo al dedo, ya que había otra fiesta de la cosecha en honor a la diosa romana Pomona, que se daba a inicios de noviembre. Entonces, prácticamente los romanos dijeron, bueno, esto se parece a lo que nosotros hacemos, combinemos las fiestas y aquí nadie le pone problema a nadie. Pero ¿qué pasó después? Pasados los años, y con el cristianismo en auge, las celebraciones como la Navidad, la Pascua y el Pentecostés, si no saben qué significa la Pascua y el Pentecostés, la Pascua es, digamos que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, y el Pentecostés es básicamente un momento donde el Espíritu Santo, según la tradición judío-cristiana, llega a la vida de los creyentes y les da las lenguas. Es un pasaje de la Biblia que si quieren después podemos tratar. Pero todas estas celebraciones ya hacían parte de la tradición cristiana europea. Sin embargo, fue en el siglo VIII que el Papa Gregorio III cambió la fecha original de otra celebración que conmemoraban y que se hacía en honor a todos los santos, apóstoles y mártires de la Iglesia. Se le llamaba el Día de Todos los Santos, que se celebraba originalmente el 13 de mayo, pero que fue pasada al 1 de noviembre. Algunos creen que esta fue una jugada por parte de la Iglesia para sofocar las tradiciones paganas de los celtas e instaurar de otra forma la doctrina cristiana sobre una festividad tan oscura como lo era el Samhain. Pero lo cierto es que las celebraciones que conmemoran a los difuntos, en este caso a los mártires, normalmente se celebran a principios de invierno, ya que siempre ha sido visto por la humanidad como que esta etapa del año es el momento de morir de la naturaleza y inicia pues un periodo oscuro en la Tierra. Pasarían muchos siglos en los que la festividad pasó como algo propio de la Iglesia Católica y se mantuvo así. Pero ya en 1840, la festividad llegaría a Norteamérica, donde fue recibida, arraigada y potenciada hasta convertirla en lo que lo conocemos el día de hoy y lo que llamamos hoy Halloween. Halloween es, en otras palabras, la noche de todos los santos, ¿sí? Y entre 1845 y el 1849, Irlanda pasó por un periodo muy oscuro. Una gran hambruna que generó un éxodo masivo de irlandeses a muchas partes del mundo, en especial a Estados Unidos. Estos inmigrantes se llevaron con ellos sus tradiciones y al encontrar en Estados Unidos un hogar lejos de casa, dejaron que éstas fuesen compartidas con los norteamericanos, a quienes les encantó la idea.
Aunque los puritanos de lugares como Nueva Inglaterra se rehusaban a celebrar la festividad, fue una gran parte de la población que vio en este nuevo Halloween algo diferente y lo tomaron con suma atracción. Ya para principios del siglo XX, Estados Unidos incluyó dentro de su almanaque la celebración y empezaron a hacerse desfiles de disfraces, veladas nocturnas y fiestas a lo largo y ancho de la nación el 31 de octubre. Fue en Estados Unidos que se popularizó la celebración y los americanos vieron en ella una posibilidad comercial muy importante. La venta de dulces, disfraces y decoración supuso la oportunidad para generar muchísimos ingresos. Y si en algo son buenos los gringos, y creo que lo sabemos todos, es en vender y sacar dinero de cuanta cosa se les ocurra. Fue en Estados Unidos que se hicieron famosos los primeros disfraces. Además, se le dio una connotación diferente a la tradición, que venía desde antes, para que ésta fuese enfocada a los niños, que al final era el público del que más rédito económico se podía sacar. Y podía bajarle un poco el tinte oscuro y darle un tinte más familiar a la celebración. Además, entregarle la celebración a los públicos infantiles y a la familia fue una estrategia para evitar desmanes, ya que era muy común que los adultos y sobre todo los jóvenes revoltosos utilizaran la noche del Halloween para hacer desmanes. Las famosas bromas y las travesuras, que a veces terminaban con incendios, daños a bienes materiales e incluso la muerte. Y así termina nuestra historia del día de hoy. El Halloween ha cambiado mucho desde aquel lejano Samhain celta, pero comparten ciertos elementos que aún se mantienen. Y recordar que esta es la noche más oscura del año es simplemente algo mágico que atrae a grandes y chicos. Así que con esto nos despedimos y recuerden, por favor, durante el día siguiente, y espero que se lleven una importante lección el día de hoy. Si al salir, el día 31 de octubre, te encuentras con un sonriente, resplandeciente y globular invasor en tu sala, patio o en tu portón, o con una aparición fantasmagórica de ultratumba que te atormenta, no te preocupes, no es un ser del más allá o una entidad cósmica del espacio sideral. En absoluto. Es Halloween. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Vamos a leer un poco los comentarios del episodio pasado, el episodio acerca de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Eximoniox Calles dice: qué hermoso momento tan exquisito de ver cuando suben un video al canal. Sigan así, saludos. La Caverna del Coso nos dice: vaya, esos alemanes que evolucionó la guerra. No me quiero imaginar lo que vivieron en ese infierno, pero mientras escuchaba el podcast de pronto me sentía como un soldado del bando francés, llorando en silencio, tragándome mis gritos mientras oigo enormes truenos a mis espaldas. Perdona, a veces cuando investigo crónicas de algún hecho histórico, me he llegado a imaginar todo ese momento. La Caverna del Coso, eso es muy divertido y es lo que deberíamos hacer todos en la historia, ponernos en los zapatos de las personas que vivieron los hechos. Jesús Olivas nos dice que la Primera Guerra Mundial fue algo inevitable. Desde el Tratado de la Triple Alianza del 82 fue firmado en Alemania con Austria, Hungría e Italia. Ya habían tensiones en Europa, eso es verdad. Alemania se estaba convirtiendo en una enorme amenaza para los británicos por su aumento de influencia que estaba alcanzando. Austria-Hungría estaba iniciando roces con los rusos, por quien además tenían influencia en los Balcanes. Y lo que pasó en Sarajevo en el 1914, estaba hablando del asesinato de Franz Ferdinand, fue la chispa que faltaba para que Europa estuviese en una enorme tensión. A eso, además, le suma Maumatia que las potencias como Alemania, Estados Unidos y Francia estaban deseando probar nuevas tácticas y tecnologías de guerra. Es verdad. Mucha gente piensa que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria sería digamos que lo que estalló la Primera Guerra Mundial, pero ya había muchas tensiones y muchos intereses de por medio atrás.
era algo inevitable. Antónico González nos pone un tema muy interesante. Dice que esta guerra le propició, digamos, o le dio la inspiración al famoso escritor británico John Ronald Reuel Tolkien para crear el concepto del Señor de los Anillos, como la Ciénaga de los Muertos, los Nazgûl y el propio Mordor. Espero que cuando toques el tema de la guerra química en la Primera Guerra Mundial tomes en cuenta lo que pasó en la frontera con Osweick y que está plasmado en una de las canciones del grupo metalero Sabaton, The Attack of the Dead Man. Bueno, Antónico, yo he leído bastante a Tolkien y hay un prólogo que leí acerca del Señor de los Anillos y mucha gente le dijo a Tolkien que pues el Señor de los Anillos y su obra del Hobbit, todo lo que concierne a la Tierra Media, mucha gente le dijo, oye, esto se parece a la Primera Guerra Mundial, ¿te basaste en eso? Y Tolkien en el prólogo, que después podríamos compartirlo, habla de que en absoluto esa no es la versión, que si bien sus obras, en sus obras la gente puede encontrar relaciones, no es que estén inspiradas en algún hecho en la vida real, sino que, de en cierta manera, digamos que el escritor plasma y el lector es libre de darle la interpretación que él dé. Entonces es muy interesante, después podríamos compartir ese prólogo para ver ustedes qué opinan. Ludwig van 667 dice: es terrible esta historia, pero me recuerda un comentario de una persona que decía que Rambo era una película que mostraba la valía de los soldados y demás porquería supuestamente antiprogresista. Traté de que entendieran que las guerras son horribles, convirtiendo a un hombre en un animal al servicio de intereses de personas que jamás verían ni les importaría su bienestar. Cuando leí su respuesta solo entendí que estamos condenados y me pregunto justo el tema de tu video. ¿En una guerra mundial moderna seríamos tan idiotas como en las últimas dos? Yo creo que sí. Seríamos idiotas porque una guerra mundial supone un espacio, un hecho para el que no estamos preparados. En aquella época no estaban preparados para la Primera Guerra Mundial, en este momento no estaríamos preparados para una guerra mundial de tal hecatombe. Además, sería una guerra nuclear y creo que para eso nadie está preparado. El Senado nos dice: tengo una duda. ¿Por qué culparon de todo a los alemanes? Pensé que habían sido el Imperio Austrohúngaro. Claro, los austrohúngaros fueron los que prácticamente iniciaron la guerra y las tensiones en Europa. Pero recuerda que tanto Austria-Hungría como el Imperio Turco Otomano, que fueron los aliados de Alemania, se disolvieron. Y tan pronto acabó la guerra, no hubo quien respondiese, así que tocaba acoger a Alemania. Además que, vamos a ser sinceros, Alemania fue el que más directamente luchó contra las otras potencias de los aliados y fue de los que más arduo lucharon. Al final, el hecho de que hayan sido puestos en el Tratado de Versalles y que les hayan dado tanto castigo a Alemania, para mí es lo que posibilitó que Adolf Hitler levantara su nacionalismo y su fascismo durante muchísimos años después. Y con eso llegamos al final del video de este podcast. Como les he comentado y si vieron las redes sociales, durante estos días he empezado en un nuevo trabajo, es un turno de noche y por lo tanto estoy tratando de volver a cuadrar mis horarios para poder traer todo lo que ustedes y la historia se merece en este canal. Entonces estamos de vuelta, probablemente los episodios sean un poco más cortos, pero siempre haremos lo posible para que A Bordo del Nostromo siga siendo el canal de historia de su predilección. Síganos en redes sociales, en Instagram estamos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Y acompáñenos en esta noche, porque en el podcast Jueves en la Noche de mi compañera Mafe Rojas vamos a estar junto con Rafael Peraza del Baúl de los Conocimientos Inútiles hablando un poco acerca de Halloween. Yo me despido, cuídense en esta noche de Halloween que va a pasar, por favor no salgan, hagámoslo desde casa y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a Bordo del Nostromo.